Bueno, estamos cerca de Yud Shvat. Yud Shvat es el día de Shvat, es el día del fallecimiento de Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, y es el día que el Rebbe asume su liderazgo como Rebbe de Chabad. O sea, Rebbe Menachem Mendel Schneerson, en bendita memoria, asume su liderazgo como Rebbe de Chabad. El Rebbe anterior dejó, como si fuese una especie de testamento, así lo tomó el Rebbe, una serie de discursos hasídicos. Son 4 discursos hasídicos, 5 capítulos cada uno, en total son 20 capítulos, que se conocen como la serie de Maimorim de discursos hasídicos Boz y Legani. He venido a mi jardín. Nosotros a lo largo de los años estudiamos varios de estos. Sí. Estudiamos los 5 primeros capítulos, estudiamos los 5 segundos capítulos y estudiamos un Maimor del Rebbe. Y esto es lo que iba a decir. Año tras año el Rebbe explicaba un capítulo, daba un discurso hasídico el 10 de Shvat, explicando un capítulo de la serie de 20 capítulos. Entonces, cada año, Tafshin Yud Aleph, en 5711, o sea, 1951, que fue el primer Yortzeit, el primer aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, el Rebbe asumió el liderazgo y explicó el primer capítulo. Tafshin Yud Beis, 1952, explicó el segundo capítulo, y así sucesivamente, discursos hasídicos que iban explicando los capítulos. Llegado Tafshin Lamed, cuando llegó 1970, el Rebbe completó 20 años de explicar cada uno de los 20 capítulos del discurso original o la serie de discursos originales del Frierdiker Rebbe del Rebbe anterior. Después se siguieron dando más discursos cuando en Tafshin Lamed Aleph, 1971, 5731, el Rebbe empezó de vuelta a explicar el primer capítulo de la serie de 20 y así sucesivamente hasta Tafshin Memzai, Memges, una cosa así, 1987, 88, donde ahí se terminó, digamos, acá no está, donde ahí se terminó básicamente la cosa. Y en Tafshin Nun, en 1990, el Rebbe sacó una versión, digamos, pegada de los 2 discursos, porque había veces que decía más de un discurso, los 2 discursos que dijo en Tafshin Lamed, 1970, el Rebbe los fundió, digamos, en un solo discurso largo, que explica el último capítulo de toda la serie. Esto es, ¿cuál es el significado? ¿Por qué nos ponemos a estudiar Boz y Legani? He venido a mi jardín. Nosotros no vamos a ir por el estudio, digamos, que correspondería a este año. Vamos a estudiar el Maimar de Tafshin Yud Beis, que es 1952, que es el Maimar, el discurso que explica el segundo capítulo de la serie de Boz y Legani original del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. ¿Por qué este Maimar? Es un Maimar práctico, concreto, bien down to earth, como quien dice, bien con los pies en la tierra, que se puede utilizar para estudiar los discursos que corresponderían a este año, que sería el capítulo 20 de la serie original. La verdad es que tendríamos que sentarnos a estudiar la serie original, los terceros 5 capítulos, los cuartos 5 capítulos, pero son complejos y largos, y creo que no nos llevaríamos rápidamente algo. Claro. Y es duro, es difícil estudiar, y uno dice, ¿y a dónde vamos apuntando? ¿A dónde estamos yendo? Y recién en la clase número 20, y bueno, mira, todo esto que estudiamos era para tal cosa. Ya me olvidé lo que estudiamos, no sé de qué estás hablando. Por eso me parece más lógico estudiar Tafshin Yud Beis. Vamos a empezar. Boz y Legani, el Rebbe dijo este discurso el 10 de Shvat, 1952. El contexto es interesante, es el segundo Yortzeit, el segundo aniversario del fallecimiento del Rebbe anterior, y en realidad recién se cumple un año entero del liderazgo del Rebbe como Rebbe de Chabad. Algo muy verde, digamos. Boz y Legani, Ajo y Sikalo. Interesante, el Rebbe nació, no empiezo más, tantas introducciones. El Rebbe nació en 1902. En 1952, el Rebbe tenía 50 años. Un Rebbe joven. Para llamarlo de alguna manera, muy joven. Boz y Legani, Ajo y Sikalo. He venido a mi jardín, dicen Shir Hashirim, el cantar de los cantares. He venido a mi jardín, mi hermana, mi novia. Y estas palabras están en la serie original también del Rebbe anterior. Y está escrito en el Midrash, Medrash Rabbah, en su lugar donde se explican los versículos de Shir Hashirim, el cantar de los cantares, de Gani, Gnuni. Es decir, vine a mi jardín. ¿Qué es mi jardín? ¿Por qué dice le Gani? ¿Por qué dice mi jardín? ¿Por qué no dice le Gan? Vine al jardín. Entonces el Midrash explica Gnuni. Esto es realmente como mi jardín íntimo.
es mi lugar, donde yo soy realmente yo. ¿Qué quiere decir? En el lugar que era mi lugar principal desde un comienzo. Dice Dios, el que viene al jardín es Dios, porque la principal revelación de la presencia de Dios, Shechina, que en la serie original y en el discurso que lo estudiamos también de Tafshin Yudalev 1951, viene el jardín, está explicado ampliamente qué significa la Shechina, la presencia de Dios, qué significa Ikar Shechina, lo principal de la presencia de Dios. Esto estaba en los mundos inferiores, aquí abajo en este mundo. O sea, con la creación del mundo, Dios estaba revelado en el Gan Eden, en el paraíso, y se sentía la presencia de él, y no solamente esto, sino que Ikar Shechina, el lugar donde Dios quería estar era en el Gan Eden, en el paraíso, en este mundo. A través de los pecados, he aquí que a través del pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, la presencia de Dios se removió, se retiró de la tierra, al primer cielo. Hay 7 cielos, por eso cuando hacemos el Shema, en la letra Ges, que vale 8, pensamos 7 cielos de la tierra. Entonces, con el primer pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal, que comieron de ese árbol, se retiró la presencia de Dios desde la tierra hacia el primer cielo. Y a través de los demás pecados se retiró la presencia de Dios de cielo a cielo hasta el 7º cielo. Esto fue con 7 generaciones de pecadores, personajes pecadores. Y después aparecieron 7 generaciones de tzadikim, de justos, que hicieron descender la presencia de Dios de cielo a cielo, de arriba para abajo, hasta que llegó el 7º, que es Moshe Rabbeinu. Y el Midrash dice, todos los 7º son queridos. Paréntesis, el Rebbe insistía muchísimas veces que nosotros somos Dor Shvi, la 7ª generación, que nuestro trabajo es traer la presencia de Dios aquí abajo. O sea, está sobre nuestros hombros, revelar la presencia de Dios, traer a Moshiach. Ese es nuestro trabajo. Shehu Moshe, ¿quién es la 7ª generación? La 7ª generación es Moshe Rabbeinu, y él trajo la presencia de Dios aquí abajo. ¿Cómo vemos que Moshe Rabbeinu trajo la presencia de Dios aquí abajo? Construyó el Mishkan, el tabernáculo, en el desierto, y ese Mishkan, ese tabernáculo, era lo que reveló la presencia de Dios aquí abajo, en la tierra. Esto también está en el primer Maimon, en el primer discurso, en el primer capítulo. Esto es lo que significa que los tzadikim, los justos, heredan la tierra, o heredarán la tierra, y harán morar, ishkenu, mishkan, morar, tabernáculo, a la casa, harán morar a la presencia de Dios sobre ella, sobre la tierra. Ishkenu lo de aquel nivel de Dios que se llama eterno, olea, en la tierra lo van a hacer vivir. Los tzadikim van a heredar la tierra, que esa tierra se refiere al paraíso, al Gan Eden, porque ellos proyectan y hacen residir a la presencia de Dios en esta tierra baja. Así es como el Rebbe anterior explica este versículo de los Salmos. Si solamente lees el versículo de los Salmos sin la explicación Hasidische que trae el Rebbe anterior, en el discurso original, Bossi Legani, entonces surge que los tzadikim van a heredar la tierra y van a vivir, van a vivir sobre ella eternamente. Pero el Rebbe anterior explica que no, que lo eternamente es el nivel de presencia de Dios que llamamos eterno. Y ese nivel, como los tzadikim lo traen aquí abajo, entonces van a heredar la tierra, van a vivir aquí abajo en este mundo. Porque esta es la kavana, la intención absoluta, final de la creación de los mundos. Y la principal, la principal razón por la creación del mundo es que la presencia de Dios esté aquí abajo. ¿Dónde se cumplió esto? Principalmente en el Mikdash, en el templo, que ahí fue la principal revelación de la presencia de Dios aquí abajo. Como está escrito,
hagan un templo para mí y voy a residir dentro de ellos. Así está escrito, un templo dentro de ellos. Nuestros sabios fueron precisos. ¿Por qué no dice hagan un templo para mí y voy a vivir dentro de él? No dice dentro de él, dice dentro de ellos. Dentro de cada Yehudí. Cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo, santificarse a sí mismo. Ahí no es decir, en cada Yehudí, a través de que cada uno de nosotros trabaja en sí mismo. Cada una de las actividades que había en el templo, obviamente en forma espiritual, a través de cada uno de los trabajos que había en el templo, y tomar la parte espiritual, mística, digamos, de cada una de esas actividades y hacerla en uno mismo, cada ofrenda de animales, ofrenda de ketoides, de incienso, que el Rebbe habla en el primer capítulo, etc. Todo esto hace que resida la presencia de Dios en el interior de cada uno de nosotros. Como era al comienzo de la creación, y incluso con más profundidad y mayor revelación de la presencia de Dios en nuestras vidas que como era en el comienzo de la creación. Porque si no, ¿para qué hiciste todo este lío? Si al final solamente reparamos y llegamos al mismo nivel, como quien dice va al casino y salió hecho, entró con 10 pesos, salió con 10 pesos. Si lo único que hicimos fue reparar aquello que el primer hombre hizo mal y llegamos al mismo nivel que estaba el primer hombre, ¿para qué tanto lío? Quédate ahí y ya está. No. A través de nuestra reparación llegamos a un nivel superior incluso al nivel en que estaba el primer hombre. Y este es el punto central de la residencia de Dios aquí abajo, en el interior de cada uno de nosotros, lo más bajo que hay. Bien, hasta aquí, digamos, el primer discurso. De vuelta, teniendo en cuenta que era un discurso original del Rebbe anterior, con 20 capítulos, hasta aquí el primer capítulo del primer discurso original. Ahora bien, uno de los principales trabajos que había en el templo, y avoides a corbanos, era el trabajo de las ofrendas, corbanos, animales, que en realidad no era solamente una cuestión material y concreta de llevar un animalito al templo, sino que era algo espiritual. Que incluso el trabajo de ofrendas que había en el templo de Yerushalayim, que ofrendaban un animal físico, concreto, y eso también, además de la contraparte material, era un trabajo espiritual. Pero ¿cómo sabes que además de ser una cosa material, hay que entender cada actividad, cada idea que la Torah trae, la gente a veces malinterpreta y piensa que es algo material y punto. Cada cuestión tiene una expresión espiritual que es la contraparte de la expresión material. Y esa expresión espiritual tiene un nivel, Gavoya, Mergavoya, Shoimer, nivel tras nivel y más arriba y más arriba y más arriba en términos de significado espiritual de cada una de las cosas que la Torah trae. Incluso el Zohar dice, una persona que piensa que las historias que aparecen en la Torah, principalmente Sefer Breishis, en el primer libro de la Torah que habla de Abraham, Isaac, Jacob, qué sé yo, son historias de personajes, solamente eso no tiene porción en el mundo por venir. Es durísimo el Zohar. Sí. Durísimo. Son todas, es verdad, historias, con el contexto de la palabra historia, algo que pasó, concretas, pero tienen un significado espiritual eterno, fuertísimo el significado. Entonces, el trabajo que había en el templo, en el Beis Hamikdash, de llevar animalitos y ofrendarlos y degollarlos, salpicar la sangre en el altar, etc., ¿era algo físico? Sí. ¿Pero era solamente algo físico? No. Tenía toda una contraparte espiritual. ¿Cuál es la prueba? La prueba es de que era algo espiritual también, que no solamente había que llevar un animalito físico, etc., sino que también se asociaban los sacerdotes
con su trabajo, los levitas, qué sé yo, como lo quieran llamar, con su cántico, porque había un cántico que ellos cantaban en cada korban, en cada ofrenda. En el momento en que se traía cada ofrenda había toda una serie de personas involucradas en la práctica, en la actividad de llevar la ofrenda. Shevinyanim Ruchnim, que son todas cosas espirituales. ¿Qué me vas a decir? ¿Que el Levi cantando es algo material? ¿Que había que tener una canción en el Beis Hamikdash para que se haga una ofrenda? La ofrenda es un animalito, a mí qué me importa la canción. El cántico que cantaban los Levim es una contraparte espiritual de algo que estaba pasando mientras se llevaba esa ofrenda del animalito. Como dice en el Zoyar, los Koyanim trabajaban en silencio y con un deseo importante y fuerte, un anhelo en el corazón, que esto significa la proyección de divinidad de arriba hacia abajo. Y los Levim, los levitas que cantaban y tocaban instrumentos, ese concepto del ascenso de abajo hacia arriba, acercarse a Dios. Y aquí que el trabajo de las ofrendas en el templo es un trabajo espiritual. Ni que hablar, cuanto más aún el trabajo de las ofrendas, como es en cada Yehudí, individualmente hablando. Se trata también de un trabajo espiritual. No, paréntesis. Acá enfrente piensan que a ellos se les ocurrió la gran idea de que una persona se vuelve un templo a sí mismo de Dios. Sí. Con todos los escritos basura que tienen, etc. Está en la Toira. ¿Qué novedad hay? ¿Que una persona es un templo de Dios? Obvio. Azul de Mikdash, hacé de vos mismo un templo y Dios va a residir en tu interior. Después tomaron esa idea y se la llevaron para cualquier lado. Cualquier cosa hicieron con la idea. Todo lo contrario, que este solo puede ser un templo para Dios. Yo soy un templo para Dios. ¿Qué te pasa? Yo cuando me santifico a mí mismo, yo soy un templo, un lugar donde la presencia de Dios se revela. ¿Por qué es exclusivo de él que es un templo para Dios? Punto número 1, no es ninguna novedad, ya estaba en la Toira. Punto número 2, ¿quién te dijo que es él? Todo lo contrario. No. Cerramos paréntesis, me parece apropiado aclararlo. Sí, sí. Bobe Maises, en el Yiddish, dicen Bobe Maises, tonterías. Es sacar pasa. Ideas de la Toira y tergiversarlas. Claro. Fueron deformadas, fueron tergiversadas. No. Sí. El concepto de Korban, de ofrendas, es un concepto espiritual en cada uno de nosotros. Si en el templo, cuando ocurría en forma material, ya era algo espiritual, ahora que es solamente espiritual porque no tenemos templo, no tenemos ofrendas, es en cada uno de nosotros, cuanto más aún que es algo espiritual. Y esto es lo que está escrito en el comienzo de la descripción de las ofrendas en la Toira, que es en Vayikra. Todo esto en realidad conviene haber estudiado los Basilegani anteriores, principalmente el primero de 1950, 5710, y el segundo de 5711. Pero bueno, este es el texto acá, para entenderlo mejor. Y esto es lo que está escrito en el comienzo de la descripción de las ofrendas en la Toira, en Parshas Vayikra. Adam ki yakriv mikem korban Hashem. Un hombre, cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Dios. Es sabido lo que el Alter Rebbe explica en esto. En realidad el versículo debería decir un hombre de ustedes cuando ofrezca. ¿Por qué dice un hombre cuando ofrezca de ustedes? ¿Por qué la Toira da vuelta a las palabras? ¿Por qué dice un hombre cuando ofrezca de ustedes? La explicación es ¿por qué dio vuelta a las palabras de la Toira? Dice un hombre de ustedes cuando ofrezca. Adam ki yakriv, un hombre cuando ofrezca, Adam cuando una persona viene a acercarse a Dios, la palabra korban, yakriv, viene de la palabra koroi, cercano. Cuando una persona quiere acercarse a Dios, Adam ki yakriv, cuando una persona quiere hacer koroi, acercarse a Dios, desde Winyana korban, porque este es el concepto espiritual de una ofrenda en el templo, no era llevar un animalito. ¿Qué animalito es acercarse a Dios? Korban, koroi. De Amay Ikri Korban, como está escrito en Sefer Aboy, otro libro de Kabbalah, en el Zohar también, en el Shalot también, como está escrito, ¿por qué se llama Korban? ¿Por qué no tenía otra ofrenda? Zebach, Zebach es una ofrenda, que se degolla una ofrenda, ¿por qué lo llaman Korban? La Mipnei Shemekarev,
porque acerca a la persona a Dios. Este es el concepto de un korban, espiritualmente hablando. De korban, el concepto de una ofrenda es la idea del acercamiento de las capacidades y sentidos del hombre hacia Dios. Entonces la Torá dice, Adam ki yakriv, cuando una persona se quiere acercar a Dios, mikem korban Hashem, depende de vos ser un korban, vos mismo, vos ser una ofrenda para Dios. Y acá lo pone en Yiddish, para que sea más claro. En realidad el Rebbe siempre daba el Maimar en Yiddish, pero cuando se mandaba a imprimir se ponía en hebreo, pero acá estas palabras quedaron en Yiddish. Ir darf makriv sein fun eichalein, vos tenés que ofrendar de vos mismo. Algo de tu interior tenés que ofrendarle a Dios. ¿Querés acercarte a Dios? Ofrendale algo. No un animalito, dejá de llevar en el templo. Cuando venga Mashiach pronto en estos días, va a volver a hacer. Pero mientras tanto, vos tenés que ofrendarte a Dios. Adam ki yakriv, cuando una persona se quiere acercar, mikem korban Hashem, de vos tiene que surgir una ofrenda para Dios. Hainu, ¿qué quiere decir esto? De que así como el concepto de la ofrenda material física, como lo vemos en el Sefer Vayikra, en el tercer libro de la Torá, el libro de Vayikra, es que tomas un animal vivo, completo, y le haces shchita, lo degollás, es decir, le quitas al animal que está pleno y entero su vitalidad, lo mataste. Y después se ofrendaban las partes de algunas ofrendas, dependiendo del tipo de ofrenda, cuántas partes se ofrendaban, etc. Pero el punto es que después se ofrendaban los eimurim, se llaman las partes, los miembros que correspondían, que la Torá dice ahí en el libro de Vayikra, qué miembros se ofrendaban para cada ofrenda. Las grasas se quemaban en el fuego del altar, que estaba ahí en el altar. Más aún cuando el korban, cuando la ofrenda era un oila, una ofrenda de holocausto, las jaras o korbanos, que en realidad todo el Sefer Vayikra, el tercer libro de la Torá, empieza con la definición y explicación de las ofrendas holocausto, oilo, que se quemaba completamente en el altar, no solamente unas partes se quemaban en el altar, todo entero. Y así como era espiritualmente en el templo, de vuelta, el concepto de que el animal tiene que estar vivo y entero, y lo degollabas, se sacaba la fuerza y ofrendabas partes en el altar, u ofrendabas todo en el fuego del altar y se quemaba. De la misma manera ocurre, espiritualmente hablando, en el trabajo de ofrenda, de vuelta, espiritual. Paréntesis, nuestros sabios dicen en la Gemara, acá no está en el Maimar, pero después se aplica, nuestros sabios dicen en el Talmud, que nuestros sabios establecieron el rezo en reemplazo de los korbanos, de las ofrendas. Entonces quiere decir que cada una de las cosas que vamos a estudiar en el Maimar a lo largo de las clases se aplica el rezo. Tiene que estar ocurriendo durante el rezo. Ya hablamos muchas veces el concepto de isboinus, meditación, un fuego en el interior de la persona, un fuego que viene de arriba, un fuego que viene de abajo, diferentes cuestiones que ahora Mamesh no viene al caso, pero existe korbanes berruchnius. El rezo es el momento de la ofrenda espiritual. Tenés que tener un animal que está pleno, entero. Es decir, tenés que revisar en tu interior que el animal que vos tenés en tu interior esté entero. Porque no se podía llevar un animal, una ofrenda que falta una pata, etc. Tenía que estar plena, entera. Entonces, ¿qué simboliza esto espiritualmente hablando? Que el animal que está en tu interior también tiene que estar entero. Que vos tenés que ofrendarte a Dios en forma entera, tu cuerpo y tu alma animal. Si Adú es sabido, está en el Tanya, ampliamente explicado, hay un alma divina en el interior, hay un alma animal. El alma animal lo único que interesa son las actividades animalísticas, comer, beber, dormir, pasarla bien, todo lo que es placentero, etc. Tailes, pasiones. Y el alma divina lo único que desea es Dios. Y hay un conflicto interno por quién gobierna el cuerpo. Eso es Tanya, en los primeros capítulos de Tanya. El punto es que si vos tenés que ofrendarte a Dios y la ofrenda tiene que ser de vos mismo, entonces tenés que estar entero. ¿Qué significa esto? Todo tu cuerpo tiene que estar ofrendado a Dios, ser un conducto, un canal para la revelación de la presencia de Dios en el mundo, y todo tu alma animal también tiene que estar ofrendado a Dios.
y apetica, pero tenés que revisar esto. Hay que ver que sea así. De hecho, en el templo había un lugar, Lishkas Atloim, así se llamaba, el cuarto de los corderos o cabritos, donde se revisaban los cabritos, que estén enteros y que estén bien, para después ofrendarlos. Y esta revisación en tu interior, en tu propio animal, en tu propio cuerpo, tiene que ser sincera y honesta. ¿A quién estás engañando? A Dios no lo engañas, no te preocupes. Al único que podés llegar a engañar es a otra persona que por afuera. Mirá, soy un tzadik, mirame qué tzadik que soy. A vos te puedo engañar, pero si a vos mismo te vas a engañar, sos un tonto. A Dios no lo engañás, sos un tonto. Entonces tiene que ser Adaito de Nafshei. La revisación para saber si tu animal está entero donado a Dios o no, tiene que ser honesta y sincera. Y no en forma como quien está acostumbrado y hace las cosas en forma mecánica. Más sí, hace una mitzvah, dale, ya está, otra mitzvah, te pusiste el film, se te lavan, hiciste, rezaste, ni te diste cuenta qué dijiste, y pasó una hora diciendo no sé ni qué. Porque si vos vas a hacer esta revisación en forma de costumbre, esto es lo que Irmiyahu creo que era, Irmiyahu Anobi se quejaba del pueblo judío, mitzvah sanashim melumada, o Ishayahu, no me acuerdo cuál de los dos. Me parece que estaba en Ishayahu, y me parece que es el texto que leemos para Yom Kippur del sacrificio que Hashem quiere respecto de, y en contraste con el sacrificio que ofrecen, que es totalmente... Mitzvah sanashim melumada. Claro, sí, la gente está acostumbrada y lo hacen por costumbre. Sí, administrativo. Exacto. Porque si la persona va a revisarse a sí mismo por costumbre, no va a ser una buena y suficiente revisación. Claro. Mentira. Pero cuando la persona es consciente que esto, la revisación esta, tiene relación con la vida de su alma literalmente, es algo de vida o muerte, como quien diría en castellano, entonces se revisa a sí mismo en cada una de las esquinas de su alma. En el intelecto, en las cualidades emocionales, en particular, en particular con las tres vestimentas de pensamiento, palabra y acción. Uno revisa cada pensamiento, cada palabra, cada acción. En el Torah también explica en el Tanya, incluso los sueños. ¿No? Entonces, cuando realmente revises tu intelecto, tus emociones, tus vestimentas de pensamiento, palabra y acción, en forma sincera y honesta, entonces vas a conocer todos aquellos asuntos en tu interior que requieren un tikkun, un arreglo, una reparación. Y por cuanto, si la persona lo hace honestamente, es algo que es fundamental para su vida, es un asunto de vida o muerte, ya se ve y cae en la persona va a hacer y va a cumplir en la práctica todas las reparaciones necesarias, de manera tal que la persona no tenga ningún defecto. Cero defecto. Porque si tenés algún defecto, no podés ser una ofrenda para Dios. Si vos sos la ofrenda, vos tenés que estar puro y entero para poder ofrendarte a Dios. Y sin daños. ¿Ya? Solamente después de esta revisación, Asir Tzeli es Korban, entonces vas a querer ser un Korban, una ofrenda a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que se revisaba el animalito, lo podés degollar a Dios. Ahí no es decir, ¿qué significa un animal muerto degollado? La carne, o sea, el cuerpo del animal está pleno, está entero, no le falta nada. El Hashemoitzi mimenu achai, solo que le quitaste la vitalidad, la energía. Shemoitzi achai minyanim gashmim, es decir, que la persona cuando se ofrece a Dios, quita de su animal la energía de los asuntos materiales, es decir, perdés el interés en las cosas materiales del mundo. Es decir, la cosa material está ahí. ¿Qué vas a dejar de comer? Te vas a morir. El objetivo no es morirse. El objetivo es vivir acá. Si estás vivo, porque Dios quiere que estés vivo. Tenés una misión, tenés algo para hacer. Entonces voy a comer 250 kilos de torta todos los días y me voy a comer 300 kilos de carne. ¡Pará! ¿Qué estás haciendo? No es necesario. Comer, tenés que comer.
Entonces, en la cosa material, en la actividad, comida, esto está ahí entera. Pero la energía no está en la comida. Tu vida, tu fuerza, tu koch, se dice en Yiddish, tu energía, tus ganas, no está en comer. Está en servir a Dios. Entonces, volviendo al texto. Es decir, ¿qué significa que degollás el animal? ¿Significa que el cuerpo mismo de la cosa material está ahí? ¿De la actividad material está ahí? Pero utilizás esa cosa material para que tengas fuerza adicional en el servicio a Dios. Que Maimar, como dicen nuestros sabios, el vino y un buen aroma te despiertan la cabeza. Entonces, ¿para qué toma vino el tipo? ¿Porque es un borracho? No, porque esto le abría la cabeza para pensar y estudiar y qué sé yo qué cuánto. De lo yágil, otra frase en el Talmud, de lo yágil, hasta que no coma carne, bien buena carne de toro, no puedo ser preciso del porqué de esta mitzvah. No quiere decir que hay que ir a tomar vino y comer carne. Es un concepto espiritual que necesitaban estar bien para poder materiales pensar. Insumos para el espiritual. Todo esto se aplica a lo que es de dominio personal, digamos, lo que tenés permitido hacer. Comer carne se puede, sí, si es kosher se puede. Tomar vino se puede, sí, si es kosher se puede. Cuanto más aún cuando se trata de una mitzvah, de un precepto, como comer en Shabbos es una mitzvah y en Yom Tov es una mitzvah. Entonces, no solamente un día de la semana común y corriente, que tenés que utilizar la energía de lo material para servir a Dios, sino que cuanto más aún, cuando se trata de un día especial, como Shabbos o Yom Tov, la comida misma se transforma en una mitzvah. Entonces, la kavana, la intención de la comida, tiene que ser obviamente la mitzvah, y no la cosa material que estás comiendo. Hoy tzitzis, metzemer gashmi, tfilim miklav gashmi, otro de los ejemplos clásicos de Hasides, tzitzis, los flecos, ¿sí?, que se usan en las ropas, las 4 puntas. O tfilin, filacteri, que los tzitzis que eran hechos de lana, son hechos de lana material, o los tfilin, las filacterias que son hechos de pergamino, de vaca o de oveja, lo que sea, material. Estamos hablando de cosas materiales con las cuales esa misma cosa se transforma en mitzvah. No solamente a través de eso es una mitzvah, eso se transforma en mitzvah. La comida de Shabbos, la tzitzis, la tfilin, y no solamente el concepto de que en todos tus caminos conócelo a Dios, utiliza todo para servir a Dios, no solamente la idea de que la kavana, la intención, hago una actividad material cuya intención posterior es algo espiritual, no, sino más aún, que la actividad material misma es una actividad a través de la cual yo conozco a Dios. Y no solamente esto, dice él, sino que la actividad es una mitzvah. La actividad es el conocimiento mismo de Dios. Y este es el trabajo espiritual de las ofrendas. Que vos quites la energía vital de los asuntos materiales, que los hagas, pero quites la pasión, digamos, la taiba se dice. Sí, de esa cosa material, el deseo de esa cosa material, y que utilices las cosas materiales solamente para el servicio a Dios. Entonces se cumple Mikem Korban. Funai Halein, vos mismo te transformás en una ofrenda para Dios. Y cuando la persona se ofrece a sí mismo un Korban como ofrenda a Dios, entonces se transforma en una ofrenda para Dios, es decir, que la persona se acerca y se unifica con Dios. Entonces, por eso el versículo decía en Vaikra, Adam ki yakriv, cuando una persona se quiere acercar, explica, Mikem Korban Hashem, vos tenés que acercarte a Dios y ofrendarte a Dios, y esto es lo que te va a acercar Korban Hashem, te va a acercar a Dios literalmente.